Muy buenas tardes, amigos de la revista Balompié y del canal de Leyendas del Fútbol Mexicano. Hoy estoy aquí con un histórico de Cruz Azul, Tomás Campos, que formó parte de aquella plantilla del Cruz Azul de la Libertadores 2001. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo con los futbolistas que participaron de ese torneo. Estoy muy contento, Tomás, porque no sabrás las mil y un veces que he repasado esta historia, pero nunca jamás con las voces de los protagonistas. Entonces, hoy estoy muy feliz porque estoy seguro de que me vas a contar un montón de cosas que no pude encontrar en los periódicos ni en los videos de los partidos. Así que bienvenido seas, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, gracias por la invitación y recordando viejos tiempos que de una u otra manera, la verdad que recordar es vivir. Tomás, aquí tengo 17 hojas de notas, entonces me verás agacharme y cambiar de páginas a cada rato porque no quiero perderme ningún detalle. No pasa nada. Tú debutaste con Cruz Azul en el verano 2000, el 25 de marzo del 2000, pero Así es. quiero que me cuentes un poco más hacia atrás, cómo llegaste a la máquina, cómo fue la formación, qué tuvo que pasar antes de que debutaras, porque además la Libertadores fue casi un año después de tu debut. Cuéntame más de eso. Sí, fíjate que muy padre porque, obvio, siempre tenía la ilusión de buscar la oportunidad de jugar fútbol como cualquier chavo, como cualquier niño. Yo empecé muy chico, a los 14 años, en una tercera división que es de donde yo soy, de Tuxpan, Veracruz, y me dio la posibilidad el profe, la Cuca Herrera, que era el entrenador, un histórico del Tiburón, que me dio la posibilidad de poderme registrar. Y posteriormente hay un amigo de la familia, el señor Lara, Marco Antonio Lara, que de una u otra manera él fue el que me impulsó para irme a probar a Cruz Azul. Había infinidad de gente probándose, ¿Qué año muchísima era? gente. Ese fue en el 96, 96, 95, 96, si no me recuerdo. Y me presenté a la Noria, me pasaron muchísimas cosas. Recuerdo que la vez que llegamos a México me dio vómito por la altura. Te juro, estuve en el departamento del señor Lara una noche, o sea, me sentía muy mal por la altura. ¿Nunca Era habías venido? ¿Perdón? ¿Nunca habías venido a la ciudad? No, fíjate que muy curioso, no me había tocado ir para allá, para México. Cuando fui me puse muy mal, me dio vómito, me dolía la cabeza y las pruebas eran al siguiente día, los 2 días eran las pruebas. Fui, me presenté, estaba el profe Calimán Guzmán, estaba el profe Nacho Flores, eh, varios profes que eran leyendas ahí en Cruz Azul. Y ahí empecé a hacer la prueba con muchísima gente. Y yo tenía una prueba en Puebla. Yo tenía una prueba en Puebla. Pero decidí quedarme ahí en Cruz Azul. Estuve una semana, 2 semanas, y ya me empezaba a desesperar porque no nos decían nada. Entonces ya la prueba de Puebla ya se estaba pasando. Entonces no sabía qué hacer. Hablé a Puebla, me dijeron que ya eran los últimos días, que ya no me podían recibir. Entonces ya me esperé ahí en Cruz Azul. Gracias a Dios me dieron la posibilidad de quedarme en Casa Club. Fue un show para el tema de mi carta, para que me dieran la baja. Muchas situaciones que pasé, y gracias a Dios se me dio la posibilidad de pertenecer al Club Cruz Azul. Entonces estuve en un departamento con varios integrantes, el caso de Norberto Ángeles, Eric Marín, que estuvimos en Fuerzas Básicas, y ahí nos quedábamos, ahí nos hospedábamos. Teníamos un departamento donde vivíamos alrededor de ocho jugadores, que estábamos ahí cerca de Cuapa. Y muy padre esa infancia, la verdad. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía yo 16, 17 años, si no más recuerdo. Estaba muy pequeño y ahí estuve en Fuerzas Básicas, me registraron en tercera división. Posteriormente me pasaron el tema de Fuerzas Básicas, ya en sí las Fuerzas Básicas, porque antes era sexta, quinta, cuarta, tercera, así se manejaba antes en Cruz Azul.
Y ya posteriormente que me registraron, estuve jugando un torneo en Fuerzas Básicas, me mandaron a Lagunas, Oaxaca, a una tercera, también a la tercera de Lagunas, Oaxaca, y estuve también un año, año y medio, estuve ahí en Lagunas, Oaxaca, que ya posteriormente, bueno, de ahí vi toda la magnitud que generaba el club, la magnitud que generaba la empresa, la Cruz Azul, vi cómo se desarrollaba el cemento, vi cómo las efemérides que nosotros hacíamos en los primeros lunes de cada mes. Fue un arraigo hacia la institución como no tienes idea. Era impresionante lo que nosotros vivíamos porque hacíamos los honores con los trabajadores, permanentemente estábamos ligados con los trabajadores, estábamos en nómina de trabajadores. Claro. La Cruz Azul tenía prácticamente todo, tenía hospital, tenía dentista, tenía en Lagunas, Oaxaca, perdón, la verdad nos trataron muy bien, muy, muy bien. Yo le tengo un gran cariño a Lagunas, Oaxaca, porque ahí prácticamente me formé en todo lo que es la Cruz Azul, pero parte fundamental fue en Lagunas, Oaxaca, que fue donde prácticamente ahí me dieron todas las herramientas para poderme desarrollar. ¿Y cómo volviste aquí al equipo en la ciudad? Sabes que estaba en la tercera ahí, hicimos un muy buen torneo, teníamos muy buenos jugadores. Ahí estaba Mario Ortiz también, que era ahí de Juchitán, Oaxaca. Teníamos muy buenos jugadores y posteriormente se desarrolló el tema de Cruz Azul Hidalgo con el profe Jara Zaguer. Entonces el profe, Multicampeón con la máquina. sí, 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 el que teníamos en tercera, el profe Gerardo Lugo, que era nuestro entrenador, y posteriormente nos pasaron a Cruz Azul Hidalgo con el profe Jara Zaguer. Estuvimos ahí en Cruz Azul Hidalgo, fue donde ya prácticamente de tercera el tema del profesionalismo en el tema de Cruz Azul Hidalgo. Bueno, pues ahí fue un salto enorme porque ya ahí te empezaste a rozar con gente ya mayor, con gente importante. Fue cuando un torneo después, fue cuando empezaron a contratar muy buenos jugadores con Montesino, nos tenía el profe Aguado, que era nuestro entrenador, estaba Adrián Chávez, que era de América, estaba Poblete, estaba Órale. Cristian Montesinos, estaba los gemelos, estaban Johan Omar, que ya posteriormente estaban ya en primera, Paco Ramírez, infinidad de jugadores que teníamos un equipazo porque querían ascender ese equipo. Llegamos a la final, la perdimos, no recuerdo contra quién perdimos la final, contra Irapuato, si no más recuerdo. Semifinal, perdón, perdimos. Y ahí fue la formación prácticamente en ese tipo de roce que nosotros tuvimos en Cruz Azul Hidalgo. Ese fue el primer torneo. El segundo torneo fue cuando yo me troné el ligamento cruzado, que posteriormente ya me habían subido a primera división, y ahí me troné el ligamento cruzado. Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas. Una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. ¿Y eso en qué año fue lo del ligamento? Lo del ligamento fue en el 99. Ok. En el 99 ¿Estuviste pude parado un jugar. rato? ¿Perdón? Estuviste parado un rato. Cuéntame también la Estuve, jugada. fíjate que muy curioso porque fue un esguince, si no más recuerdo, el tema de la rodilla. Me dolía mucho la rodilla. Pero posteriormente me suben a primera división. Me suben a primera división. Hago pretemporada con primera división, ahí en Ixtapas y Guatanejo. Y tuve muy grandes, o sea, no sabes el enorme aprecio que le tengo a todos esos jugadores porque sin ellos yo creo que no hubiera logrado lo que se logró, ¿verdad? El caso de Lupillo Castañeda, el caso de Paco Ramírez, Paco Gabriel de Anda, que estaba ahí, Nacho Palou, y obvio, el Conejo, Palencia, toda esa camada que a mí me ayudó muchísimo. Hice pretemporada en Iztapas y Guatanejo. Regresando de Ixtapa, en la Noria, el primer entrenamiento me troné por completo la rodilla. Me operaron
y a los 6 meses regresé. Fue cuando el campeonato del 99, que bueno, el campeonato, se perdió la El final del 99 subcampeonato. contra Pachuca. Ya estaba yo entrenando con el primer equipo y se perdió esa final. Recuerdo que estaba atrás de la portería porque me ponía yo como tipo balonero porque estaba ya entrenando con primera. Y fue un trago amargo que tuvimos, ¿verdad? Con Porque Daría. se perdió contra exactamente, exactamente. Y el Y ya conejo tirado en el posteriormente, poste triste. sí, y de ahí me regresaron a Cruz Azul Hidalgo, que estaba el profe Trejo. Claro. Estaba el profe Trejo ahí en Cruz Azul Hidalgo, que fue en el 99, y fue cuando ya estaba el profe Tena en primera división y pasan al profe Trejo a primera división, y ahí es cuando yo debuto con el profe Tena. Debuté a la par con mi compañero y mi compadre, que en paz descanse, Norberto Ángeles. Debutamos el mismo día. Nos concentraron juntos, convivimos juntos y debutamos juntos. Qué chingón. ¿Y dices que Ángeles llegó también en las mismas pruebas que tú? Sí, 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 sí. Qué chido. Él ya había estado en una prueba anterior, pero estaban en las mismas pruebas. Eric Marín, exactamente igual. Estuvimos todos en esa prueba y era muy chistoso porque de repente nos reunimos o platico con Eric y tenemos varias anécdotas que, híjole, nos morimos de risa porque sí fue un camino muy, muy largo. Iban eliminando gente y nosotros nos quedábamos y nos quedábamos y nos quedábamos. A última nos quedamos como 4 jugadores nada más. O sea, Wow. fueron muy pocos los que nos quedamos. Oye, Tomás, cuéntale a la juventud que no te vio jugar al fútbol. ¿Cómo jugabas? ¿Eres zurdo? ¿Jugabas siempre jugaste como Sí. lateral? Bueno, jugaste también Jugué- como mediocampista, pero ¿desde sí. cuándo empezaste a variar en cuanto a posiciones? Y Fíjate que, descríbenos, lúcete, ¿cómo jugabas al fútbol? fíjate, yo soy perfil zurdo. Hoy en día tiene el zurdo una ventaja muy grande. Hay muy pocos zurdos, esa es la realidad. Me tocó cuando recién iniciamos con el profe Trejo, que ya estaba había pasado por varias facetas de volante, de extremo, de lateral, pero el profe me ponía mucho de extremo, fíjate, de extremo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ahí inicié yo de extremo izquierdo y posteriormente, bueno, pasé como volante y después como lateral. Pero pasé por esas 3 etapas en un periodo no mayor antes de que yo debutara. Pasé fácil, pasé las 3 posiciones en 2 torneos y medio. 2 torneos y medio, porque con el profe jugaba de extremo y debuté con el profe Trejo como si fuera lateral. ¿Ok? Entonces, ¿Línea de 4 o línea de 5? en la línea de cuatro, en línea de Ok, cuatro, en ok. línea de cuatro, ya jugué como lateral. Y ahí fue donde ya debuté, el profe me dio la posibilidad de debutar junto con Norberto, como te repetía. Íbamos a jugar contra Atlas y me acuerdo que el profe Trejo fue un martes. Le pasó lo que le pasó al profe Tena, que ya no estaba en el equipo. Ponen al profe Trejo y me manda a hablar y de una me dice: oye, Tomás, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Me dijo, si marcas a Miguel Cepeda. Y dije yo, Miguel Cepeda, pues si Miguel Cepeda está en primera división. Le dije, profe, ¿dónde me ponga? Ok, mañana te presentas en el Estadio Azul. Me dijo así. Entonces, era miércoles, me acuerdo. Me presento en el Estadio Azul con los muchachos y ahí arranca la etapa donde ya empiezo a jugar en primera división. Ahí debuté yo el primer partido contra Atlas y muy contento porque pues de una u otra manera fue muy rápido el salto de prácticamente expansión que es ahorita o primera división a primera división. Y de ahí arranqué jugando prácticamente todos los partidos. Sí, te digo que apenas 4 meses después de tu debut fue que comenzó la pre-Libertadores, Sí, que vamos a tratar de repasar los 24 partidos que jugaron hasta la final. En la pre-Libertadores, pues jugaron contra Atlante, contra sí, Pumas, contra Atlas y contra América. sí. ¿Ya jugaste desde esa pre-pre o tú jugaste hasta la pre-Libertadores? No, jugué desde la pre-pre, que ahí, de hecho no me lo vas a creer, pero yo siempre cargaba una cámara, siempre cargaba una camarita pequeñita.
Y yo tengo videos inéditos, te juro, videos inéditos. No. Tengo videos donde nosotros vamos, me acuerdo que fuimos a Denver, tengo videos ahí que vamos en el camión, híjole, hay material ahí donde jugamos contra Santos de Brasil. Ese fue después de la Libertadores del 2001, Ok. ¿ok? Porque siempre se hacía una pre-Libertadores. ¿Ok? Después de lo que nos pasó, yo cargaba con una camarita y siempre, ahí tengo videos de Santos de Brasil, cuando fuimos a Colombia, cuando fuimos, la despedida de Carlos Hermosillo, o sea, hay Wow. material ahí que sí, y la verdad que esta pre-Libertadores lo recuerdo perfectamente porque nosotros viajamos los 31 o día primero, si no me recuerdo, de diciembre, y era cuando estábamos en el aeropuerto todos y ahí arrancamos lo que es la pre-Libertadores. ¿Y cómo les entraba en la mente la posibilidad de jugar un torneo como la Libertadores? México apenas tenía 2 años jugando, Sí. 98, 99, 3, 2000. El América ya había estado en semifinales. ¿Y qué había en la mente del Cruz Azul como equipo y de la juventud de los canteranos que estaban metiéndose a un torneo como este? O más bien intentando calificar un torneo. ¿Sí lo veían como una meta obligatoria del club? ¿Ya se veían? Sí. No, fíjate que era muy curioso. Sí seguíamos. Recuerdo muy bien que estábamos en Querétaro. Fíjate cómo son las cosas. Estamos en Querétaro en una pretemporada y nos tocó ver una final. Y recuerdo que era Palmeiras contra Boca Juniors. Esa era la final y nosotros bueno, al menos yo veía la Libertadores, el grupo vio la Libertadores. Esa final de la Libertadores la vimos ahí en Querétaro. Lo recuerdo muy bien. Pero no nos imaginábamos el alcance que tenía de el hecho de jugar un equipo mexicano en una Libertadores. No lo magnificábamos, no lo veíamos tan viable. Ya posteriormente, cuando fue pasando el tiempo y cuando fuimos jugando y todos nos íbamos dando cuenta de lo que significaba la Libertadores. A lo mejor en México no se notaba tanto, pero en Sudamérica, obvio, se desgarraban por ganar la Libertadores. A lo mejor en México no tanto, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fuimos avanzando fase por fase, híjole, nos fuimos dando cuenta. Y aunado a eso teníamos a Cardoso, que nos empapaba, Galdames, que nos empapaba de lo que era la Libertadores. Bueno, lo fuimos viviendo poco a poco. Genial. Después tocó ya la pre-Libertadores, que ya fue con los venezolanos. Hace rato les mandaba ahí en el grupo de WhatsApp, quería yo repasar cómo habían sido las alineaciones, porque aparte ni las publicaban, como que ni siquiera la prensa hacía esta cobertura tan Sí, importante. claro. Y es difícil recuperar ese contenido del pasado, que te digo, ya 25 años es increíble. No me acuerdo que escuchaba esos partidos en la radio, pero bueno, ya llegaremos a las fases más adelante. Y de esta prelibertadores que jugaron con Atlante, que estaba Carlos Hermosillo en el Atlante, estaba Jorge Campos, luego viajaron allá a Venezuela a jugar contra el Italchacao Y tal y contra Chacao. el Táchira. ¿Qué recuerdas de ese cuadrangular? Ida y Me, vuelta. me recuerdo que estaba muy lejos. Recuerdo que nos íbamos en camión porque en Italchacao, no me acuerdo si fue en Italchacao o en Táchira, era una sierra que viajábamos, íbamos, no sabes lo que era, no sabes lo que era, no recuerdo bien. Alguien me podrá recordar de los muchachos. Los hoteles, no había hoteles relativamente muy buenos o buenos. Y sí recuerdo muy bien que ese viaje a Venezuela, nosotros nos quedamos sorprendidos porque la gente se desgarraba por su equipo y te decían de todo. Llegamos al estadio muy bonito, pero no, hombre, la gente te decía de todo, y nosotros, o sea, no lo percibíamos, sí sabes, no lo palpamos como la mayoría de los equipos de Sudamérica lo palpa. Entiendo. Y además que hay que recordar que Venezuela, antes de que México entrara a la Libertadores, Venezuela tenía seguro esos lugares y luego su Sí, federación vendió, ¿no? esta pre-Libertadores para que sí, los clubes mexicanos compitieran y básicamente siempre le ganábamos a Venezuela. sí, sí, Entonces, sí, sí. con 2 goleadas
por ahí pusieron en riesgo con Atlante, que perdieron 3-1, ¿no? Aquí en el azul. En el azul Y fue. luego ganaron 2 partidos de goleada, 4-1 de local, y con eso se calificaron. Cuando se calificaron, todavía era el año 2000, estaban en noviembre del año 2000, y la plantilla no era lo mismo que fue cuando No. terminó el torneo. Entonces te voy a recordar algunos nombres para que me digas en pocos segundos, un minutito cada uno, qué recuerdas de cada jugador, porque hay varios nombres que probablemente el público no recuerda. Por ejemplo, Joaquín Moreno. Joaquín Moreno, la verdad, le aprendimos mucho. ¿Por qué? Porque era, él ya estaba de los que ya estaban, no de los chavos, él ya estaba en esa camada ya de grandes donde estaba Palencia también, y la verdad nos ayudó mucho. Excelente persona. Y eventualmente se convirtió en el bombero, ¿no? En el técnico bombero del Sí, equipo. Sí. sí. Muy capacitado, muy capacitado. Este fue un portero muy bueno. Bueno, que el único partido que jugó la Libertadores. Carlos Roberto Pérez. Lo acabo de ver hace, que te miento, un mes y medio, 2 meses más o menos, que lo vimos ahí en Querétaro. También excelente portero, excelente amigo, nos ayudó muchísimo a los chavos. Esa es la realidad. Él fue luego técnico de la femenil de Cruz Fue Azul. técnico de la femenil, estuvo en Mazatlán y ahorita estaba ahí en Querétaro ahí con nosotros, que fuimos a una pretemporada, y ahí lo saludamos con mucho cariño. Juan Sandona, o Sandoná. No Juan sé cómo se llama. Sandoná, sí, Sandoná. claro. Juan Sandoná también, un tipo tan alegre, un tipo que te morías de la risa con él, porque siempre con muy buena vibra, siempre siendo positivo. Era un desmadre, pero la verdad nos ayudó también muchísimo. Él todavía jugó algunos partidos de la ronda de grupos. Sí. Cuéntame un poquito más a detalle sobre Norberto Ángeles, que en paz descanse. Él cómo jugaba. ¿Qué recuerdas de tu amigo Norberto? Repito, él es mi compadre. Yo siempre lo sigo diciendo, es mi compadre, porque vivimos mucho tiempo juntos. Esa es la realidad. Fue una excelente persona. A mí me ayudó muchísimo. A mí me ayudó. Fue el que me enseñó a manejar estándar. Esa es la Ok, realidad. es una gran enseñanza esa. Vivimos juntos en Cruz Azul Hidalgo. Conozco a su familia, conozco a su mamá, conozco a su papá. Fui a su casa, me invitó a su casa. Él tenía camiones, le gustaba mucho el tema de los camiones grandes. Me llevó, me hizo darme una vuelta con él en un camión muy grande que tenía en San Juan Tepa. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque siempre vivimos cosas juntos desde que llegamos hasta muchísimo tiempo después. Él, repito, debutamos juntos, concentrábamos juntos, pasamos mucho tiempo juntos como no te lo imaginas. Que en paz descanse el buen Norberto Sí. Ángeles. Joseph Nemech. Joseph Nemec. Nemec estuvo con nosotros en Cruz Azul Hidalgo. Era un tipo veloz, era un tipo que muy inteligente para jugar. Lo ponían de extremo, a veces de media punta. Y estuvo con nosotros en la Libertadores. No le tocó jugar mucho, pero sí le tocó parte de lo que vivimos con el tema de Libertadores. Jugó un par de partidos nada más. Everardo Vejines. Vejines es un pan de Dios, es un tipo que ya tenía una trayectoria muy grande, ya a nosotros muy simpático, de verdad, como no tiene, hoy no tiene pelo, antes tenía pelo, hoy no tiene pelo, pero le guardo un gran cariño porque, insisto, todos esos jugadores a nosotros nos ayudaron muchísimo para entender muy bien la profesión, para entender muy bien hacia dónde teníamos que ir, y era un tipo que siempre te irradiaba mucha alegría. Y por último, uno que honestamente yo no me acordaba en lo más mínimo, James Ogusu Asa. Sí, James Owusu, el James. mismísimo James Owusu. James Owusu era un tipo tan potente. Lo tuvimos en Cruz Azul Hidalgo, lo tuvimos igual en el tema de la Libertadores. Era un tipo chaparrito, pero con unas piernas así enormes, donde prácticamente era muy explosivo. Eh, yo tengo un video, si no me recuerdo, que jugamos una final contra Irapuato, allá en Irapuato, Me donde tienes que hizo compartir tus videos, garras, Tom. donde hizo garras a los defensas, donde el tipo
la mera verdad, era un tipo muy explosivo y era un tipo que se quitaba con una facilidad a los adversarios. Y y tuvimos otro, si no más recuerdas, a lo mejor no te acuerdas, tuvimos otro africano que era James y era, híjole, ahorita me voy a acordar de su nombre, pero también lo tuvimos zurdo, era Ok. zurdo, eran dos. No recuerdo ahorita bien su nombre, pero ahorita me voy a acordar. Y él estuvo también prácticamente con toda la camada de nosotros. De acuerdo. Y bueno, muchos de ellos, bueno, a Augusto ya no le tocó la Libertadores, pero muchos de ellos jugaron la fase de grupos que arrancó aquí en el Estadio Azul, cuando todavía era azul, cuando todavía Sí, no lo pintaban como color Boca Juniors. sí. ¿Qué te acuerdas de ese debut que fue contra el Defensor Sporting aquí en la ciudad? En un momento en el que en la liga no les estaba yendo nada bien, la No. afición estaba encima de ustedes. ¿Cómo te acuerdas de ese partido en el que fuiste titular y jugaste los 90 minutos? Sí, fíjate que es cierto lo que tú dices, la afición no estaba tan contenta porque no llevábamos un buen paso en el tema de la liga, pero fíjate que qué bueno que sucedió, porque no era fácil enfrentar dos torneos con el plantel que teníamos. Después se modificó el plantel, pero la realidad es que era muy complicado, insisto, no teníamos a lo mejor el conocimiento de lo que era Libertadores, cómo se jugaba la Libertadores, pero sí teníamos unas ganas de jugarla porque sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar en cuestión de equipos, más no en el tema del ambiente, más no en el tema de lo que envuelve una Libertadores. Eh, y sí recuerdo que tenemos una losa muy, muy pesada porque nosotros no veníamos muy bien en el torneo. Y posteriormente se fue despegando poquito, poquito. Pero llegó un momento donde ya no pudimos soportar el tema del torneo. Incluso en el segundo tema de la Libertadores que se jugó un martes y luego un jueves, un martes o miércoles, si no me recuerdo, que jugamos contra Chivas y a últimas nos terminaron eliminando. Ese Ujú. fue en la segunda Libertadores. Pero insisto, en el tema de la primera Libertadores no nos iba tan bien el torneo. Sí, y aquí fue cuando Valencia le acaba de dar el codazo a Vidrio que le abrió la boca, ¿te Sí, acuerdas? sí, Unos días claro, después, Pachuca. sí, 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 unos días después jugaron en contra Defensor, metió gol de penal y recordar un poco a Juan Reynoso, que era en ese Ah, momento el capitán del sí, equipo. Después se lesionó, después del partido contra Sao Caetano se lesionó, sí, jugando contra sí, Celaya, se le habló horrible el tobillo. sí. ¿Cómo jugaba Juan Reynoso como central? No, hombre, Juan era muy técnico, esa es la realidad, muy técnico. Nosotros hacíamos un rondo o hacíamos un 4 contra 2 o hacíamos y era muy difícil que él pasara. A veces lo hacíamos a propósito porque era un tipo tan técnico que era muy, muy difícil que él pasara o que perdiera la pelota. Y la personalidad que él siempre nos manifestó para con nosotros también fue muy importante. Tengo comunicación con él y la verdad le aprendimos mucho, muchísimo, como no tienes idea. Para nosotros, al menos para mí, fue un gran papá, ¿me entiendes? Para el tema de nosotros, para el tema de Eric Marín, Norberto, Don Juan, Melvin. ¿Por qué? Porque él nos apoyaba muchísimo en muchísimas cosas. En el tema, no compres, primero cómprate tu casa, no compres relojes, no compres autos de alta gama. Siempre nos iba inculcando él, Carlos Barra, el tema de Adomaitis, el tema de Paco Palencia, el tema de Conejo. Siempre nos inculcaron por muy buenos caminos y eso yo siempre les estoy agradecido a todos ellos porque yo creo que sin eso no seríamos las personas que somos hoy en día. Entiendo. Después de ese primer partido aquí de locales, viajaron a Ecuador, a ver si te Sí, acuerdas, o más bien de qué te acuerdas de ese partido, que la lluvia, estrenaron el uniforme blanco, sí. un estadio muy chiquito que se veía, la gente se subía a las azoteas para ver el partido. ¿Qué te acuerdas de esa visita a ¿Qué, Riobamba? qué me acuerdo de Ecuador? Te voy a decir qué me acuerdo. Que estábamos en el aeropuerto y nosotros acostados en el aeropuerto porque el vuelo se había retrasado, si no me recuerdo, y estábamos todos en el piso, acostados, esperando el vuelo,
y, y todo el mundo platicando, pero en el piso sentados porque el vuelo se había retrasado. Esa es una de las cosas que nosotros vivimos que casi nadie sabe, pero como no había redes sociales, no había ese tipo de situaciones, la verdad no la pasábamos muy bien porque ese tipo de situaciones yo creo que nos unió más. Yo creo que nos hizo valorar realmente dónde estábamos. La mera verdad nos hizo ver dónde estábamos parados y el nivel de torneo que nos íbamos a enfrentar, que a lo mejor ahí había medio cositas medio raras que no entendíamos, pero eso nos pasó. Estábamos ahí en el aeropuerto esperando y esperando y esperando y bueno, sí, así era parte de lo que vivíamos. Antes del partido hay una declaración del profe Trejo en el que habla ya del arbitraje, desde el segundo partido, porque aquí más o menos en el azul habían tenido algunas dificultades. Dos preguntas, ¿cómo sentías tanto a nivel físico, futbolístico, la Copa Libertadores? El otro día Cardoso me decía que los clubes sudamericanos se arman para la Sí, Libertadores, no se así arman es. para sus ligas, se arman para Libertadores, porque están enfurecidos por querer avanzar. ¿Cómo recuerdas ese nivel? El choque respecto a la Liga Mexicana, ¿no? La diferencia. Y además el tema del arbitraje, como futbolista sobre la cancha. ¿Realmente Sí, sentías que había peso sobre los... sí, ¿sabes qué? Creo que nos menospreciaron. ¿Por qué? Porque era el segundo año que nosotros íbamos para el tema de la Libertadores. No nos tenían en el radar, esa es la verdad. No nos daban crédito a lo que nosotros hacíamos. El hecho de pasar por una pre-Libertadores y ir pasando fases y, híjole, eso yo creo que nos demeritaban un poco en todos los aspectos, ¿eh? Hasta el tema del arbitraje. Hoy ellos le daban un poquito más énfasis a la gente de allá de Sudamérica, y eso creo que nosotros fuimos pasando obstáculos tras obstáculos. ¿Por qué? Porque sí era muy complicado, se veía, era muy obvio. Entonces, yo creo que lo fuimos pasando poco a poco, pero también lo dejamos de lado. No le dimos tanta importancia porque sabíamos que nos íbamos a desgastar. Al mismo tiempo que jugaba Cruz Azul a Libertadores, ocurrió una historia paralela, que era la selección mexicana rumbo al Mundial de Corea y Japón. Sí, Venía, justo en esos días perdieron contra Estados Unidos allá, profe Mesa, 0. claro. Sí, terrible eliminatoria, por muchas circunstancias diversas. Ahorita llegaremos ya a la parte que te toca a ti, pero viajan a Brasil para jugar contra el Sao Caetano, Sí, que ese fue, yo creo que tengo que revisar muchos videos, pero yo creo que es uno de los mejores partidos de la historia de sí, Juanito Pérez, porque vaya que paró todo. Y tú tienes un disparo a portería que se abre poquito, sí, pero qué madrazo sacaste, sí. cruzado, que se pudo ser gol, pero no entró. Ese partido fue también de victoria, también jugaste de titular. ¿Te acuerdas algo sobre esa visita a Brasil? Sí, te voy a decir que me acuerdo que no se veía nada ¿Por qué? por la iluminación del estadio. La iluminación del estadio no era la correcta. Se veía muy poco, era una cancha relativamente pequeña, era una cancha donde el pasto era alto, donde sabíamos el hecho de enfrentar si no mal recuerdo, nosotros nos quedamos una semana en Brasil. Ok. Si no mal recuerdo, estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque todavía nos tocó ahí estar mucho tiempo ahí no mucho tiempo, sino que una semana. Ya estábamos eliminados nosotros del torneo, y jugamos, nos quedábamos prácticamente varios días y nos quedamos varios días ahí en Brasil y recuerdo que sabíamos de la importancia por el ser un equipo brasileño. ¿Me entiendes? Entonces sabemos que podíamos trascender. ¿Por qué? Porque el hecho de ganarle a un equipo brasileño, sea Sao Caetano, sea Corinthians, el que tú me digas, podía trascender. Y esa era una de las consignas que nosotros teníamos. Ese me confundí yo. Fue empate. Primero anotó Reynoso de cabeza, el único gol de Sí, Reynoso en la Copa, y ya luego les nos empataron. empataron. Pero el Conejo hizo todo lo que quiso, todo lo Sí, que pudo. sí, sí, sí. Después de ese partido llega la lesión de Reynoso, se dobla el tobillo contra Celaya, y es cuando Palencia se hace capitán del equipo. Sí, ¿Cómo era Juan Francisco como líder de esa hombre. plantilla? Eh, Era un tipo que te exigía a más no poder. Y una de las cosas que nosotros nos sacó la personalidad fue por lo que él hacía. Lo veíamos, lo palpábamos, él te exigía, él peleaba por ti. De
Se salió por error Tomás Campos. Perdón, se cortó. No te preocupes, listo. Sí, te digo, Palencia para nosotros fue una gran enseñanza. Insisto, por el tema de la personalidad, él lo veíamos y él era un tipo que permanentemente eh, peleaba por nosotros a muerte, te exigía como no tienes idea, te apoyaba, te apapachaba. Yo recuerdo la vez que yo debuté, él llegó, me abrazó, me dijo, no te preocupes, todo va a salir muy bien. Y yo le dije, las primeras palabras que yo le dije a él, le dije, Paco, cuando saques la primer pelota, dámela a mí. Le dije yo así. Si tú te fijas en el partido que jugamos contra Atlas, la primera pelota que me da fue él me la da a mí. Y yo siendo lateral. ¿Por qué? Porque yo tenía que liberarme de ciertas cosas. Entonces, él me apoyó muchísimo. Le he aprendido como no tienes idea. A veces nos íbamos en el avión y me platicaba del tema de inversiones, el tema de cositas donde podíamos hacer, el tema de la vida, muchísimas cosas que yo le guardo un gran cariño porque también le aprendí muchísimo. Te preguntaba por él porque justo en el siguiente partido, que ya es otra vez en el azul, reciben a Sao Caetano, Palencia es capitán, y es el partido en el que la gente los aprieta más que nunca. Incluso Trejo les mienta la madre a la afición, Palencia mete el tercer gol y le celebra a su propia afición. También fuiste titular, ¿te acuerdas de ese segundo partido contra Sao Caetano? Sí, como no, es parte de lo que nosotros convivíamos, de lo que vivíamos, porque sabíamos que la presión era muy grande, sabemos ¿Lo que hablaban? ¿Hablaban del tema de la afición? nosotros sabíamos, no precisamente lo hablábamos, pero percibíamos la gente que de una u otra manera es normal, porque la gente siempre va a exigir cosas en Cruz Azul. Eso es algo normal y lo sabíamos desde fuerzas básicas, esa es la realidad. Pero insisto, el tema de la personalidad que nos manejaba Paco para con nosotros era de engallarse, de una otra manera mostrar esa personalidad ante ese tipo de situaciones fue lo que nos llevó llevando poco a poco a buscar cosas grandes. Y posteriormente, si no más recuerdo, nosotros en los primeros partidos que nosotros jugamos de la Libertadores, incluso hasta Sao Caetano, la gente medio iba porque era entre semana, martes, miércoles, jueves, medio iba. Nosotros nos dimos cuenta contra el equipo de Paraguay, Cerro Porteño, que la gente se empezó a meter. La gente se empezó a meter. Nosotros vimos ya el estadio y veíamos cómo la gente se empezó a meter con el equipo. Esa es la realidad donde nosotros empezamos a percibir. ¿Crees que el aficionado mexicano todavía no entendía? Así como los jugadores que no No, estaban muy conscientes, todavía no se entendían en el entorno, ¿no? no, la verdad que no, todavía no lo palpaban, veían como un torneo normal, no lo dimensionaban, esa es la realidad, no dimensionaban el tema de la Libertadores, que igual nosotros, también nosotros. ¿Cuándo fue cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta? Cuando nos empezó a empapar Cardoso de ese tipo de situaciones, cuando Adomaiti nos empezaba a comentar, Galdame nos empezaba a decir que ya venía lo bueno, que ya venía lo bueno, que ya se ponía sabrosa la cosa. Ahí es donde ya nos empezamos a dar cuenta de las situaciones porque la gente también se empezaba a meter, la gente veía cómo el equipo también de una otra manera se mostraba, el hecho de venir Cardoso, el hecho de venir Sergio Almaguer, el hecho de venir varios jugadores para complementar la plantilla para afrontar las Libertadores. Y ahora cuánto la extrañamos, ¿no? Cuánto nos encanta Sí, tenerla ahora mismo. El único partido que perdió Cruz Azul en la fase de Libertadores, en la fase de grupos, quiero decir, fue contra el Defensor Sporting, allá en allá. Uruguay. Partidazo, que incluso con 10 hombres empataron a 2, pero una Sí, chilena de Silva en el último sí. minuto. Ese partido no lo jugaste, ¿verdad? ¿Te acuerdas por qué? No,
No recuerdo, fue decisión del profe, Sí me acuerdo que estuvo muy bueno ese partido. También una anécdota muy chistosa, porque fuimos al Centenario y nos dijeron, Se equivocaron de estadio. aquí lo van a entrenar, aquí no es, porque nos presentamos ahí al Centenario supuestamente a entrenar y no nos dejaron era pasar ahí. porque no era ahí, era en la cancha de Defensor, entonces... En el Luis Sí. Francini. Sí, entonces, y anécdotas así que nos pasaron. Sí, estuvo y después acá, si no me recuerdo, ganamos 2-0. Sí, fue el último partido. Bueno, el último partido fue contra Olmedo. El debut fue contra Defensor, fue el primer juego, Sí, 2-0. sí, Y el último partido de fase de grupos fue contra Olmedo de Ecuador. sí, Igual ellos visitaron. 3-1 ganaron ese último partido. Ya hayan calificado, pero sí, jugaron con todo. sí. Titulares. La verdad que, insisto, toda esa travesía que nosotros tuvimos, muy desgastante porque era viajar. Siempre me acuerdo que viajamos a Chile. Íbamos a Chile, nos quedamos, llegamos 6 de la mañana, nos íbamos a Chile, siempre desayunamos en el mercadito, todo el grupo, luego ya partíamos. O Pues era sea, su escala antes de los. esa era la escala que siempre hacíamos. ¿A qué mercado iban a comer? No recuerdo cómo se llama ese mercado, pero recuerdo que nos daban, pedíamos, hay unos que se llaman como locos, unos locos eran como algo marisco, unas cositas así, no recuerdo bien, muy sabrosas. Íbamos a ese mercado y ahí comíamos y después ya partíamos para Argentina, pero la parte primordial era México, Chile, y Chile de ahí partíamos. Ok. Y entonces ahora sí se llega a octavos de final, fuera de la liguilla. Tampoco el Toluca calificó Sí, esa liguilla y por eso es que Cardoso pudo convertirse en refuerzo sí, junto con Almaguer, que llegaron los dos al mismo tiempo. Por ahí vi que se buscó también a Joaquín Beltrán, pero sí. ya no llegó al equipo. Octavos de final contra Cerro Porteño, primero Sí, de visita allá. Yo tengo una pregunta que no sé si te acuerdes, pero siempre tuve esa duda. No sé si recuerdas, pero el pasto del estadio, sí. la olla, ¿La estaba olla? rarísimo el Sí, pasto, como con sí. líneas. Eso Líneas pintadas, muy raro. Y mira aquí una anécdota, nomás para que te des cuenta de las situaciones. Yo recuerdo muy bien porque estaba jugando y tuve para meter un centro. Y recuerdo muy bien que le pegué mal al centro. Y me comí una puteada de Cardoso. Como no tienes idea, ¿por qué? Ahora lo entiendo. ¿Me entiendes? Ahora lo entiendo por qué, por la magnitud que él entendía que era jugar la Libertadores. Y él me metió un regañadón por el tema del centro, que era un centro que creo que podía centrar mucho mejor. Y ahí vino el cagadón de Cardoso. Entonces entendí de lo que realmente nos estamos jugando. Y ya después él no lo hizo saber, pero así era como se jugaban y así era como te exigía él, como te exigía Palencia, como te exigía Almaguer, como te exigían la gente mayor. Y ese fue el primer partido donde la afición visitante, con Sí, fuegos artificiales, sí, verdadero recibimiento sudamericano. sí, una cancha enorme, enorme. O sea, se me hacía infinita la cancha, porque era una cancha tan grande que tenía las líneas, Sí, como es como si rarísimo. fuera tipo Resplandor. Ajá. ¿Eso de Este, alguna manera afecta cuando estás jugando al fútbol? ¿Ver las líneas raras? la verdad que no, pero sí lo notábamos. Ese fue derrota. Hablando Sí, de Cardoso, que ya lo habías tenido como rival durante un rato sí. y ya lo habías visto en la tele seguramente atascando de goles a medio mundo. ¿Cómo fue recibir a un goleador tan impresionante para reforzar a tu equipo? No, nos sentíamos muy seguros con él. Desde el día uno que llegó, él nos manifestó a qué venía, él nos manifestó de lo que se iba a jugar, él nos manifestó qué era lo que se iba a vivir y después de ahí nos empezó a empapar de prácticamente de lo que es el tema de la Libertadores. Ahí empezamos a entender. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta por cuando jugamos el regreso en el azul y la gente se empezó a meter, dije yo, no, esto es algo ya diferente, ya lo empiezas a palpar. Y Es eso que algo venían, ya que, venían con que derrota, tenían que remontar sí, y la gente se quedó afuera del estadio de que no cupo.
Sí, sí, no, y ahí lo percibíamos porque yo recuerdo que en la parte, justo en la parte del centro, no de las bancas, del otro lado, era un hervidero de gente, la gente apoyando. Yo recuerdo que cuando metimos el primer gol, la gente se desvivía porque jugamos en la noche y la gente, Nueve y a media de la pesar, noche, un horario muy raro para esos años. sí, y aparte nosotros pensamos que no iba a haber gente. ¿Por qué? Pero ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente la gente ya se estaba metiendo, ya se estaba metiendo, ya se estaba metiendo. Y eso a nosotros nos dio un envión anímico muy grande. Y también de que ya los habían abucheado, ya se habían eliminado de la liga, pero la gente se entendió, ¿no? Ahora sí, Sí, cachó, sí. cachó de qué se trataba esto. Ganaron a Cerro Porteño, los 2 goles de Cardoso. Después de eso viene, yo creo que uno de las llaves más Sí, importantes de toda la historia del fútbol mexicano. River. Primero, el 0-0 allá en el Monumental. Cuéntame qué Sí, recuerdas de ese viaje a Buenos Aires sí, y sí, luego me sí. cuentas todo lo que recuerdes de la vuelta. Sí, fíjate que River no andaba tan bien, no andaba tan bien, venía Era su mejorcito. centenario. Sí, el conejo, estaba el conejito, estaba Cabenagui, Carrizo, si no mal recuerdo, el portero. El Había burrito, varias, burrito Ortega. el burrito, tenía de una u otra manera un plantel importante, pero no iba bien en el torneo. Eso sí lo sabíamos. Eso sí lo sabíamos. Y sabíamos que si nosotros sacábamos un resultado importante en la cancha de River, acá sí iba a ser complicado que ellos nos ganaran acá. Entonces, ¿qué sucedió? Que allá, fíjate lo que son las cosas. Hoy en día, el tema de ir a la cancha de River híjole, es complicadísimo porque la cancha siempre está llena, a pesar de que hoy ya no tiene el aro de la pista. El más monumental que ahora le llaman, pusieron más butacas, lo hicieron más grande. En ese tiempo no. Y en ese tiempo sí había gente, pero no era un lleno total. No, era ni la mitad. No Ni la era mitad. un lleno total porque el equipo no andaba tan bien. Ya. Entonces, eso creo que nos jugó a favor. Y luego, aunado a eso, sabíamos que ellos iban a viajar de allá para acá. Y el hecho de que nosotros jugáramos, porque nos cambiaron de estadio, que fue en el Estadio Azteca, creo que no creo, les pesó muchísimo. Y fue donde se hizo un partido muy, 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 muy bueno contra River acá. Allá empatamos 0-0 y acá pasó lo que tú ya sabes. Jugaron ese partido en el Monumental, rocosos, peleando, Sí, buscando el resultado a favor, aunque fuera el empate, porque sabían que iban a jugar acá. Y qué diferencia, sí, ¿no? sí, Allá semivacío y aquí a a reventar reventar. de... Era una de las cosas que no entendíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos de la importancia que era River. Sabíamos de la importancia que era River. Pero también sabíamos, y sí lo palpamos, por eso te lo estoy contando, porque nosotros sabíamos que River no andaba bien. No andaba bien, a pesar de que tenía figuras importantes, no andaba bien. Y aparte traía un acúmulo de partidos, de seguidilla de partidos que no le iba bien, y el tema del cansancio y tenía el tema moral, era una de las cosas que nosotros sí lo sabíamos. Y entonces acá en el Estadio Azteca había un apoyo no solo de los cruzazulinos, sino prácticamente de todo el país. Por ahí Sí, un pequeño grupo de la sí, Monumental, la del Monumental. América, ¿no? Pero en general el fútbol mexicano estaba con los ojos puestos en la máquina y también pensando que la selección andaba mal. Sí, sí, ahí fíjate que fue algo muy, muy, fue un parteaguas. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí nosotros empezamos a descubrir de qué se trataba, desde la concentración que nosotros tuvimos ahí en el hotel, desde el cambio de estadio, ahí nosotros haz de cuenta que nos dieron, a ver, se está jugando esto. Estamos jugando el tema de la Libertadores, vamos a cambiar de estadio. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a pesar más. Cuando a ti te ponen esas circunstancias, cuando tú estás jugando es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que nosotros nos estamos jugando algo importante y que podíamos tener la posibilidad de seguir avanzando. Entonces, por eso lo entendimos así. ¿Qué baile? ¿Qué baile le Sí, dieron a River Plate esa tarde? Palencia y Cardoso parece que habían jugado juntos toda la vida. He visto ese partido una y otra vez y qué cosa tan bella. Ojalá
tuviéramos de vuelta ese tipo de competencia en el fútbol mexicano, que yo creo, y Tomás, dime tu opinión, eso es lo que nos ha estancado, la falta de competencia en Sudamérica. Siempre competir te hace crecer, siempre. Competir al más alto nivel te hace crecer como no tienes idea. Yo creo que sí es un parteaguas para que los jugadores de hoy en día se vayan empapando de lo que representa jugar con equipos importantes. El nerviosismo de jugar en otro país, el nerviosismo de enfrentarse a jugadores de elite, el hecho de que te vas haciendo un caparazón enorme porque sabes que de ahí para abajo no te pueden hacer prácticamente nada en el tema de personalidad, en el tema de futbolístico, en el tema que tú me quieras poner es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Jugar en las grandes ligas es otro tema. Para nosotros eran las grandes ligas porque era un tema de Libertadores y veíamos los jugadores y veíamos con quién te estabas enfrentando. Veías al Conejito Saviola, veías a este, veías al otro, acá Benagui, al otro, al otro, al otro, al Lecky, y luego veías a los entrenadores, el Patón Bausa, veías a híjole, un montón de jugadores que después, posteriormente, brincaron a la elite. Entonces, esa es la motivación que realmente nosotros teníamos. El siguiente partido fue otra vez en el Estadio Azteca, ahora ya en semifinales contra Rosario Central, que había tenido una Libertadores muy buena, pero Sí, muy buena, y Cruz Azul ganó 2-0 aquí en el sí. Azteca. Entraste al segundo tiempo. Sí, ese recuerdo muy bien porque ellos viajaron, querían quedarse 2, 3 días para el tema de la altura, ellos le temían al tema de la altura, esa es la realidad. Ellos venían con un entrenador exitoso que era el Patón Bausa, ellos tenían jugadores muy importantes como Lecky, como Sí, sí. sí, sí, Pizzi, exactamente el portero, Tombolini, si no mal recuerdo, tenían jugadores importantes. Y aunado a eso, ellos venían de venir prácticamente de hace mucho tiempo que no jugaban una semifinal. Prácticamente su hinchada sabíamos que era muy complicada, pero hasta que no lo vivimos, lo palpamos, pero sí sabíamos de lo que de lo que nos íbamos a enfrentar. Y creo que fue un partido casi redondo, si no es que redondo, porque todavía tuvimos más oportunidades para poder concretar y llevarnos una ventaja más amplia, pero desafortunadamente no lo logramos y allá tuvimos la fortuna de concretar. Eso es creo que nos dio la pauta para poder avanzar. Una de las cosas que más sufrió Tomás Campos en esta Libertadores fueron las patadas. Te Sí. cosieron a patadas partido a partido. ¿Cómo era ese roce sudamericano? Era fíjate que era muy complicado y lo sabíamos también. ¿Por qué? Porque nos fuimos dando cuenta conforme fue pasando fase por fase. ¿Por qué? Porque era roce que nosotros, híjole, de una otra manera, acá no estábamos habituados, no estábamos acostumbrados a ese tipo de roce. Y después, posteriormente, yo veía a Melvin metiéndose unos barridones, luego metiendo putazos, Melvin. Entonces te vas empapando, la Vitola metiendo chingadazos, Don Juan metiendo, eh, Norberto, ¿qué te digo? Almaguer, y luego teníamos a otro tipo que lo has de tener ahí apuntado, Gonzalo Belloso. Gonzalo Belloso estuvo en Rosario Central. Gonzalo Belloso era un tipo que cada vez que entrenaba se te tiraba de la tercera cuerda. Era un tipo que cuando entrenaba a los centrales los traía jodidos. Los traía para allá, para acá, los apretaba, no hombre, por todos lados. Y no sé, nos fue empapando también de esa situación que cómo se vivía allá en Rosario Central. Entonces, también le aprendimos, te vuelvo a repetir, le aprendimos a cada jugador de lo que había vivido, de lo que había palpado, de lo que había sentido y nos lo fue transmitiendo. Entonces, yo veía, insisto, a Melvin, a Don Juan, a La Vitola, a Norberto, veía a Palencia pegando, metiendo, gritando, híjole, te vas empapando.
El fútbol es de contagio. Siempre se ha dicho que el fútbol es de contagio. Te contagiaban. Realmente te contagiaban. Cuéntame a detalle esta previa ya en Rosario. Aquí a México vinieron muchos rosarinos al Azteca. Sí. ¿Cómo fue cuando unos cuantos mexicanos llegaron a Rosario? No, Todo lo que pasó en la previa al partido. era muy, muy, muy complicado porque recuerdo que nosotros salimos a calentar y eran unas bombas que tiraban unas palomas y Conejo no pudo calentar en la portería, se tuvo que ir a más lejos. Nosotros estábamos en la banca y nos caían piedras acá encima. Era un ambiente tan hostil. Recuerdo que nos cambiaron de hotel porque llegó la gente de Rosario, nos apoyó la gente de Newells, nos cambiaron de hotel, nos fuimos por abajo del hotel para cambiarnos de hotel. ¿Como por el Recuerdo Zócalo? que, recuerdo que el autobús nos dio una vuelta por otro lado, nos cerraron la entrada para que nosotros nos bajáramos caminando, nos aventaron huevo, no, hombre, era un tema como no tienes idea, nunca lo había vivido, lo viví ahí, no con miedo, al contrario, con esas ganas de quererles ganar, porque qué iba a suceder cuando les ganáramos. Eh, Era algo impresionante, la verdad que era algo que nunca habíamos vivido. Lo disfrutamos como no tienes idea, porque Cardoso, me acuerdo, estaba lesionado, si no más recuerdo. Sí, Él estuvo estaba en en el el vestidor. vestidor, estuvo en el vestidor con nosotros, salimos a calentar. La gente de una u otra manera nos tiraba infinidad de cosas. El vestidor era relativamente pequeño. Ellos tenían mucho tiempo que no estaban en una semifinal y mucho menos en una final. Y gracias a Dios se nos fueron dando las cosas. Tombolini no anduvo en su día. eh, Prácticamente nos regaló un gol. A Juan Maguero Adomaitis el que regaló, yo no me acuerdo. Sí, el Adomaitis fue el que le pegó y Ah, hubo sí. un centro que Sergio, el Tombolini la quiso sacar, la metió y llegó al Magueri y metió gol. Entonces, no anduvo Partidazo, tan ¿no? bien. Sí, El de River fue un baile, pero el de Rosario fue un partidazo porque los dos equipos, ida y vuelta, sí. empate, desempate, No, juegazo. aparte, déjate de eso, nos cosieron a putazos. O sea, tú ves el video, si tú le pones tantitita atención al video, el árbitro no sabes lo que era. No sabes, era un desespere porque no marcaba las faltas, dejaba correr. Era Resende, ¿no? El brasileño. Era muy, muy complicado. Sí, llegamos a un momento de desesperación porque era muy notorio. Se veía, eh, o sea, nosotros lo palpamos se cargaba mucho al equipo de Rosario. No lo podíamos, lo palpábamos, pero no podíamos hacer nada. Esa es la realidad. Incluso en el gol que nos hacen hubo una falta que le hicieron a Matute, pero bueno, ya son cosas que vivimos, pero sí, el arbitraje no fue tan bueno. Y el golazo de Palencia, ¿no? Que fue un golazo Sí, colectivo y la definición. sí, la verdad que era cuando Palencia de una u otra manera siempre ha andado bien, pero ese tema del Libertadores, de ahí surgió la posibilidad de que él fuera a España, pero él de una u otra manera nos apoyó muchísimo a nosotros y posteriormente le salieron muy bien las cosas. Sí, el Vasco Aguirre no el Vasco, el fútbol le quedó de ver a Palencia en el Mundial. Ya, Sí, a ver qué me cuenta el jueves que lo voy a ver. Y así llegamos al final, al verdadero final de esta Copa sí. Libertadores. ¿Qué pasó en el Estadio Azteca? ¿Por qué cambió tanto? No sé si el equipo o más bien el rival. ¿Qué fue lo que sucedió contra Boca aquí en la ida? Fíjate que nosotros sabíamos yo te vuelvo a repetir, nosotros hace un año, no un año, simple y sencillamente fue cuando vimos la final de la Libertadores, todos la vimos, sin saber que íbamos a jugar en la Libertadores. Esa es muy Vimos, buena anécdota, ¿eh? vimos la final, me acuerdo que estábamos en Querétaro y estábamos en un restaurante, estábamos cenando y vimos la final de Palmeiras contra Boca Juniors. Y nunca se nos pasó por la cabeza, pero sabíamos la importancia que era Boca Juniors. Entonces, sí le teníamos respeto, sí sabíamos que podíamos sacar una ventaja del Azteca, pero sí era un equipo muy, muy hecho,
era un equipo que tenía un oficio enorme, sabíamos que era un equipo que tenía todas las tablas de haber jugado Libertadores, tenía excelentes jugadores, y eso nos daba ilusión de poderle ganar. ¿Qué nos quisieron desestabilizar? La gente decía que nosotros no podíamos ir a una Intercontinental. La gente decía que nosotros no podíamos, si quedábamos campeones, no nos iban a dar un trofeo por ser de otro continente. Empezaron a especular muchísimas cosas que nosotros no le entendíamos, no sabíamos, preguntábamos, no nos decían nada. ¿Qué pasaba si ganábamos? ¿Qué pasaba si podíamos jugar en una Intercontinental? No podíamos. ¿Ya les Si, solucionaba algo así? si la Conmebol nos daba esa posibilidad de participar, no participar, nos empezó a llenar de cabeza la cabeza de muchísimas cosas, pero igual nos teníamos que enfocar en el tema del partido. Sí, es una realidad que el equipo de Boca Juniors tenía un oficio, que ya había tenido jugadores, que ya había tenido una final hace un año, que ya tenía una seguidilla de triunfos, y quisimos, no pudimos concretar, tuvimos oportunidades para concretar, y ellos en una, dos, con el Chelo Delgado, ¡pum!, gol. Ex Híjole, Cruz ahí es Azulino, donde, aparte había jugado ya en sí, la máquina antes de sí, irse a Boca. entonces, ahí fue donde nos tambaleamos un poquitito, pero fíjate que a pesar de eso, tenemos una ilusión muy grande, muy, muy grande. Nos dimos cuenta cómo la gente se metió con nosotros para bien, nos apoyó muchísimo, íbamos con una ilusión muy grande, nadie le había ganado en la cancha de Boca, ellos también pensaban que las cosas iban a ser muy fáciles, pero bueno, pasó, sucedió y nos fuimos hasta penales. Esa misma noche en el Azteca, bueno, esa misma noche, pero en Honduras, la selección mexicana perdió y fue cuando Sí, echaron a Ojitos Mesa, justo antes sí, de que llegara Aguirre. Y ustedes también cayeron, prácticamente los goles fueron al mismo tiempo, una cosa increíble. Y se fueron entonces a Buenos Aires, otra vez, como dices, sí. Boca Juniors en toda la historia solo había perdido 5 partidos de local en Libertadores, en toda la historia. Sí, Ganarle allá porque había que ganarle para empatar el global o superarlos, era algo prácticamente sí. impensado. ¿Cómo viajaron allá? ¿Cómo viajaron a esa vuelta? No, hombre. ¿Fuiste titular ya Sí, en ese partido? con una ilusión muy grande, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Nosotros, fíjate que tuvimos prácticamente nos graduamos en la cancha de Rosario Central, porque sabíamos que lo que vivimos en Rosario Central no lo habíamos vivido nunca en ningún lado. Esa es la realidad. Dijimos, algo más que esto no creemos, no creemos. Algo más de lo que vivimos. Y la mera verdad, la realidad es que no sucedió gran cosa como en Bueno, el Rosario. gas lacrimógeno al minuto 8, ¿no? Sí, sí, pero hasta ahí. De ahí en fuera, la realidad es que no fue un ambiente hostil, llegamos al hotel bien. Una de las cosas que me acuerdo perfectamente que nosotros íbamos llegando a la cancha de Boca y todos pegándole al camión, que le íbamos a ganar a Boca, cantando, cosa que nunca había sucedido. O sea, había sucedido en partidos anteriores, pero con esa energía que tuvimos para enfrentarlos, no la habíamos sentido. Llegamos al estadio, al vestidor. Me acuerdo que el que iba a jugar era Matute. El profe me dijo, calienta ¿Qué por le pasó cualquier a Matute? situación. Matute tenía un tema de gripa, tenía un tema de Porque gripa, ya sabes ¿no? cómo habla la gente, ¿no? Que no Sí, quiso sí, sí, sí. jugar. Sí, bueno, ya son cosas que hablan y dicen y solamente la sabe él. Esa es la realidad. Solamente él la sabe. Pero sí me dio la posibilidad de jugar. Que ahí yo qué te puedo decir. Me dio la posibilidad de jugar. El profe me dijo, vas a calienta porque está esta situación. Calenté con el grupo. Me acuerdo perfectamente que estábamos antes en el túnel. ¿Te acuerdas que te ponen como un chorizo enorme? Y nosotros palpábamos el tema del cántico de la gente de Boca Juniors. Y no sabes la emoción que sentía uno al entrar a la cancha por querer demostrar que realmente el mexicano puede, que el equipo mexicano se podía enfrentar a ese tipo de rivales y que podía competir de la mejor manera.
Empezó el partido, un ambiente hostil con cánticos y papelitos y lo que tú quieras. Pero la realidad es que no lo sentimos un agobio tan grande, no, no, esa es la realidad. Sí, estamos muy enfocados, sí fallaron ellos, sí nosotros tuvimos oportunidades para poder concretar, sí tuvimos situaciones donde pudimos hacerle el gol, La de Piñeiro que pega en el palo, ¿te que pega en acuerdas? el palo, un Era tiro esa. cruzado, eh, el gol de Palencia que de una u otra manera abre prácticamente todo. Ellos estaban muy nerviosos. Yo lo recuerdo perfectamente porque lo palpaba, yo los veía. Siento yo que ellos decían, no, no me imagino perder contra un equipo mexicano en la Bombonera. Iba a ser, híjole, algo mundial, como hoy pasa en la final que tuvo River Boca en la cancha en Madrid, que hoy Recordando, lo sí. siguen recordando. Yo creo que si nosotros hubiéramos ganado ese partido, se seguiría hablando como se sigue hablando, pero se seguiría hablando que Boca perdió contra un equipo mexicano. Híjole, no se lo hubieran acabado. Y que Esa es venían la de perder realidad. con Palmeiras, la que dices tú la perdieron. Entonces Sí, estaban desesperados por ganarla otra vez. sí, exactamente. Entonces, un equipo que no es de tu confederación, híjole, yo creo que te hubiera pesado, te hubiera pesado. Qué maravilla hubiera sido que la ganaran de verdad. Digo, como bien dices, ahorita vamos a escribir un reportaje gigantesco de esto. Imagínate lo que hubiera sido un título. Quizá la historia del fútbol mexicano sería distinta si Sí, Azul hubiera sido campeón ese día. ¿Qué yo, pasó? Dime, dime. dime, yo te soy sincero, es bien difícil que un equipo en una final salga aplaudido como nosotros salimos aplaudidos. Es muy complicado y más en la cancha de Boca porque y tú sabes que el argentino es muy difícil que reconozca una situación del tema futbolístico. Yo me quebré, esa es la realidad, me quebré como no tienes idea. ¿Por qué? Porque el hecho de voltear a ver que la gente te empiece a aplaudir y que nosotros se nos haya escapado algo tan preciado, a mí me movió. Me movió, yo no paraba de llorar por esa situación, yo veía a la gente parada de Boca Juniors aplaudiéndonos. Yo lo tengo muy grabado, lo tengo muy presente porque sí lo palpé y por dentro decía, híjole, creo que a lo mejor sabíamos que a lo mejor no lo podíamos volver a vivir. Y mira lo que son las cosas, el siguiente año llegamos hasta cuartos de final, si no me recuerdo, cuartos o semifinal contra Santos que nos eliminó, pero ya teníamos un bagaje muy, muy importante. Me ganaste mi última pregunta, Tomás Campos, porque esa escena de tu jovenzuelo que tenías 18 años. Sí, 23 años tenía yo. Recordándote 5 años, Sí, bueno, eras un muchacho canterano de Cruz Azul y les entregan la medalla. Melvin Brown, ya sabes, grandote, fuertote, así sí. presumiéndola. eh, Cardoso también agradeciendo el aplauso, todos agradeciendo el aplauso y tú, como bien dices, quebrado. Justo yo te quería preguntar eso, si había sido por los penales o más bien por el orgullo de... Era el orgullo, yo sabía por dentro que si nosotros quedábamos campeones se iban a generar muchísimas oportunidades para el fútbol mexicano, para nosotros. El hecho de ver la gente parada de Boca Juniors aplaudiéndote, a mí me quebró como no tienes idea porque no soy muy llorón, esa es la realidad, lloro muy poco, pero esa vez a mí me dolió en el alma como no tienes idea, porque sí creo que se nos fue un partido tan importante que creo que lo pudimos haber asumido de otra manera. Tomás, para cerrar esta charla, una última reflexión sobre los penales que no se pudieron anotar, pero sobre todo la importancia que tuvo, que tiene, que ha tenido y que ojalá algún día vuelva a tener la Copa Libertadores para el fútbol mexicano. Fíjate que es muy importante competir, siempre lo he dicho. Competir te hace crecer. Ojalá y primeramente Dios, los directivos mexicanos volteen, no sé qué se tenga que hacer para volver a tener esas justas
internacionales. ¿Por qué? Porque te da bagaje. ¿Por qué? Porque te da experiencia. ¿Por qué? Porque te da eh, una personalidad que yo creo que en otros lugares no la puedes adquirir. El hecho de ir a Estados Unidos, el hecho de... Lo haces tan habitual y tan normal que ya no lo palpas, ya no lo sientes como una competencia, lo sientes como un viaje donde vas a comprar, lo sientes donde un viaje donde sales de México, donde ves un país que hoy en día se están gestionando, se están generando otro tipo de competencias internacionales y que eh, se hace extraordinario mediante el dinero, más no mediante una competencia. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a la raíz, donde tú te enfrentes a equipos complicados, donde el entorno es difícil, donde el entorno es hostil, donde realmente sabes que un equipo pequeño te puede ganar y tienes que mantenerte alerta, con una concentración al máximo nivel, donde prácticamente tú tienes que viajar y la situación es complicada, no donde la situación es, mira, te mando en charter, porque eso es la Leagues Cup, ¿eh? Ujú, Y yo la estoy viviendo. ujú. Te ponen un charter, te ponen todo en bandeja de plata, compites, te va bien, no te va bien, te pagan, vas, compites, te ponen los mejores hoteles. Dime dónde hay un tema hostil. Dime dónde generas una personalidad. Dime dónde compites al máximo nivel. No lo hay. No lo hay. Con todo respeto, no lo hay. Entonces yo creo que hay que regresar a una situación donde compitas con gente, con equipos que tengan un nivel futbolístico amplio, un nivel futbolístico, no estoy demeritando el tema de Estados Unidos para nada, porque también tienen muy buen nivel, pero sí creo que las condiciones cambian las condiciones. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apuntarle y donde tenemos que sacarle mucho provecho. Tomás Campos, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, espérame, se me olvidó, me quería acordar de tu gol contra El Salvador, porque todavía fuiste a la selección mexicana, te Sí. vuelvas con Aguirre, fuiste parte de ese comando azul que rescató el partido contra Estados Unidos. Cuéntame rápidamente tu tristemente corta aventura con la selección y por Sí. qué después de la Copa Oro ya no te consideró el Vasco. Sí, fíjate que yo guardo un gran cariño. El hecho de representar a las selecciones es algo incomparable, esa es la realidad. El hecho de jugar estar dentro de los 5 partidos premundialistas que competimos, que fue Trinidad y Tobago, que fue Jamaica, que fue Liberia, sí, exactamente. Entonces, partido eh, rarísimo en Veracruz, por cierto. sí, sí, exactamente. De verdad me llena de muchísima alegría porque representar a otro país no tiene precio. Sí, pasaron circunstancias que de una u otra manera no me tocó el tema el Mundial Corea-Japón, pero siempre me quedo con la oportunidad, o no la oportunidad, con el hecho de haber representado a mi país y representarlo dignamente. Y ese golazo que le metiste a El Salvador, que venías de un error, que la regaste y cayó el gol Sí, de ellos, ¿no? Y luego el sí, tiro libre, también con colaboración del del portero, pero portero, ahí en y Puebla. esa playera bonita, guinda, preciosa. Sí, sí, ahí la tengo en la casa, que la tengo bien, bien, bien guardada, y la tengo en un marco enorme porque, insisto, el hecho de representar a tu país para mí no tiene precio. Antes así se generaba, hoy es totalmente diferente, pero bueno, son cosas totalmente diferentes. Pero sí, el hecho de ir de la mano con un niño en el Estadio Azteca, jugar contra Estados Unidos, un partido de eliminatoria, Y qué partido además, porque era muy no tiene importante. precio. No Era un tiene partido precio. muy importante, muy Ese partido, muy poca gente lo sabe y lo he contado muy pocas veces. En la Copa Libertadores, la final, yo salí de cambio al minuto 35, si no más recuerdo, porque Riquelme el tobillo me lo hizo pedazos, esa es la realidad. Yo salí, ya no podía.
y luego posteriormente jugamos contra Estados Unidos y mi tobillo estaba hecho garras. Y yo jugué con el tobillo súper vendado, yo ya no podía caminar en los últimos minutos, ya no podía trotar porque me dolía demasiado. Son de las cosas que a mí me quedan grabadas porque sé que di todo para que la selección estuviera en el Mundial Corea-Japón 2002 y puse un granito de arena para que mis compañeros pudieran competir en el Mundial y lo hicieran de la mejor manera. Crack, ya se nos fue la luz del sol a los dos, entonces Sí. es hora de cerrar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me divierte mucho recordar esto con todos ustedes. Te voy a pedir que nos compartas esas cintas inéditas para Sí, claro que sí. ya tienen que salir. Yo me dedico a acumular archivo viejo, tengo miles y miles de partidos. Cuando quieras piden, te voy a mandar el de Liberia, que por cierto ese me lo dio Melvin Brown en un VHS y lo digitalicé. Ah, mira, Digitalicé toda su yo tengo colección. ahí partidos de VHS que Tomás, ahora yo que me vaya a dedico Veracruz, te los voy a digitalizar. hacer llegar. Bienvenidísimos. Ramón Raya, a Jesús del Muro, la familia de Jesús del Muro me está compartiendo material, entonces todo eso lo recuperamos para que nunca se olvide la memoria histórica de nuestro fútbol mexicano. Gracias, te agradezco mucho. Crack, muchísimas Un abrazo. gracias por tu atención. Cuídate mucho. Cuídate. Hasta luego. Luego. Bye.